Creo que se puso en agenda, me parece desde Bolsonaro y en adelante, todo lo que es el rol de la iglesia evangélica, el rol del cristianismo en política. No es que sea algo nuevo estrictamente, pero sí creo que es algo actual. Vos escribiste un libro que me lo regalaste. Te lo acabo de dejar ahí. Te lo agradezco porque te lo pedí. La traición suprema, triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder. Con el loguito, ¿no? De Iglesia, Estado, Asuntos Separados. Muy bien ahí el marketing, pañuelito naranja, todo. ¿Cómo ves el rol del cristiano en política? ¿Iglesia y Estado deben estar separados? ¿Debemos tener un rol activo? Bueno, ese libro antes fue un paper, digamos, que escribí, y después fue un video que fui subiendo a YouTube también, donde, bueno, creo que también el tema es problemático de por sí y está muy en agenda y hay intereses muy picantes como para que el tema esté en agenda, ¿no? Claro. De por sí hay un interés fuertísimo de partidos políticos de todos los gustos y sabores como para poder tener el llamado voto evangélico, que los sociólogos y antropólogos bien dirán, como vienen diciendo desde hace un tiempo, que no existe tal cosa como el voto evangélico. No obstante, los políticos están buscándolo de diferentes formas y muchas veces la pastoral, el liderazgo de las iglesias, también juega con la idea de que tienen un voto evangélico cautivo. Pero después vas a las urnas y te das cuenta de que no, nada que ver. ¿Sabés quién vino a grabar hace poco? Una diputada nacional que es evangélica, y justo hablamos de esto, me dicen, no es que el 15% del país que son evangélicos, claro, vos le decís voten A y van a votar B. No sucede. Tenemos que decir que hay una intersección de motivaciones que llevan a que la gente vote de una forma u otra, ¿no? Está la cuestión de la fe, pero también está la posición social, el sustrato cultural, están los intereses de clase, incluso podríamos decir, está la ubicación en el mundo de cada persona, que es lo que también termina determinando, y en el fondo, que haya un pan y algo para comer, digamos. Eso termina siendo lo que va a inclinar la balanza de cualquier votación a largo plazo. Igual no sentís que así todo hay como una... Esta es una percepción mía. Hay una frase de Marcos Brunet que dice: no somos de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Y me encanta esa frase, es muy linda para hacer remeras, pero yo no sé por qué percibo y siento que entre la derecha y la izquierda el evangélico se inclina a la derecha. ¿Es así? ¿Vos ves lo mismo? Yo creo que ahí hay que hacer algunas menciones. Bueno, en el librito intento desarrollarlo un poquito más. Acá voy a sintetizar, resumido así nomás, un poco algunas ideas del libro. Lucas te resume así nomás. A ver, creo que primero tenemos que empezar planteando que hoy en día vivimos en sociedades plurales a nivel social, pero también a nivel religioso. Esto significa que la cristiandad, el proyecto de una sociedad cristiana, ya no existe como tal, ¿sí? No existe como tal como existió en Europa durante siglos, milenio, quizás podríamos decir. Es muy picante lo que estás diciendo. Me parezco Fantino, pero en serio es muy Contame grosso. Más. Pará. A ver, no existe más el proyecto de la cristiandad como tal, lo cual no significa que no existan los cristianos. Y desde mi lugar, como teólogo y como amante de la historia de la iglesia, te voy a decir que en realidad es una muy buena noticia para nosotros que no exista más la cristiandad. Por más que podríamos pensar todo lo contrario. Porque cuando existía la cristiandad había un acuerdo tácito. Uno es ciudadano y es cristiano. Por ser ciudadano sos cristiano, por ser cristiano sos ciudadano. Ok. ¿Qué significa eso? En el fondo que no hay nuevo nacimiento, ¿sí? Claro, o sea, no hay un momento donde vos decidís convertirte a Cristo o seguirlo. No hay un seguimiento de Cristo, sino que uno pasa a formar parte no de la iglesia per se, y ese fue justamente el mambo de los reformadores en el siglo XVI, de que uno, por el bautismo, entraba en la iglesia. Y después empiezan a pensar los reformadores y dicen, esto es una forma de repartir la gracia, lo que se suele llamar el sistema sacramental. Es decir, yo te reparto la cena del Señor, te reparto el bautismo y de pronto vos ya sos parte de la iglesia. Y claramente el Nuevo Testamento va a decirte otra cosa, digamos. Uno pasa a ser parte de la iglesia por una decisión de seguir a Cristo, por un nuevo nacimiento, claro, porque hay un proceso del Espíritu Santo y demás. Entonces, en el fondo, no es una mala noticia para nosotros no vivir más en la cristiandad. De hecho, es una muy buena noticia porque fue también el contexto en el cual florece la iglesia primitiva. La iglesia primitiva... Es muy buena observación, muy buena observación. Existe en un contexto similar en algunos sentidos al nuestro y que no fue el mismo durante cientos y miles de años donde crecieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás. Igual...
Te hago una salvedad, se me mueve el micrófono, está bailando la batucada. Creo que sí el contexto es similar de la iglesia primitiva al nuestro en cuanto a eso, a que es una sociedad donde no hay una cristiandad per se, pero en ese momento era una escena, una cultura, un mundo precristiano. Claro. Y ahora es uno postcristiano. Postcristiano. O sea, eso cambia todo también. Por eso te digo, me parece que ¿es mejor o peor que sea postcristiano? Creo que jugamos, o sea, como todo, ¿no? El cristianismo no resiste archivo. Hay que ver si alguien resiste archivo, ¿no? Pero el cristianismo, uno puede decir muchas cosas acerca de la historia de la iglesia. De hecho, hay una frase muy buena de Humberto Eco, dice, ¿qué pasaría si unos marcianos del año 3000 vinieran a la Tierra y se preguntaran qué es el cristianismo? El cristianismo sería el de los cristianos en la arena siendo comido por los leones o persiguiendo herejes. Y dirían, bueno, los dos, digamos. Si vamos a hacer justicia a la historia, los dos. El tema es que en una sociedad postcristiana, creo que un poco lo que se nos empieza a complicar ahora es que, a ver, en lo personal soy un gran defensor de la separación iglesia-estado, en el sentido de que estamos hablando, como venía diciendo recién, de que cuando se produce esta alianza entre la fe cristiana y los poderes temporales, han sido algunas de las cosas más terribles de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar en lo que René Padilla llamaba un cristianismo cultura. Es decir, no cristianismo como discipulado, como estilo de vida, sino un cristianismo cultura, donde por practicar ciertos principios, por tener ciertos valores éticos, se produce un solapamiento entre sociedad e iglesia. Es decir, la iglesia no puede ser iglesia, porque para ser iglesia tenés que ser una alternativa, y la sociedad tampoco puede ser sociedad, porque tiene un corsé cristiano como delineando los sentidos, ¿no? Muy picado. Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde ya existe una gran separación en el sentido de lo que serían los valores culturales y los valores del evangelio, creo que un poquito el problema es que hay una bajada muy fuerte a nivel cultural, postcristiana, de intentar mandar la fe al ámbito de lo privado, recluir. Y eso no es lo mismo que decir separación iglesia-estado. Ahí va. ¿Sí? Esto me parece muy importante. Distinto. Esto me parece muy importante decirlo. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos días salió un spot paupérrimo de un partido político, no voy a decir cuál es, googleenlo ustedes, donde, digamos, el spot de campaña era decir algo así como que nosotros somos el partido que vamos a frenar la existencia de los evangélicos. ¿Sí? Los evangélicos se vienen con todo y nosotros vamos a frenarlos. ¿Por qué? Porque son un peligro para la sociedad. Ese tipo de discurso es altamente perjudicial para la sociedad. O sea, es... Prácticamente podríamos etiquetarlos de odio. Definitivamente. Y eso, a ver, nos viene como una herencia de la tradición de la Revolución Francesa fuertemente, ¿no? La Revolución Francesa nace como un deseo de romper con el viejo régimen, digamos como esta alianza justamente entre la Iglesia Católica y la corona francesa. Y, de hecho, muchos sacerdotes fueron parte del proceso de llevar adelante una revolución como para salirse de ese maridaje entre religión y política, ¿no? El tema es que con el tiempo la Revolución Francesa fue tomando un giro netamente anticlerical, anticristiano y antirreligioso. Entonces, quedó como la equivalencia en el imaginario colectivo de que decir anticristiano significa decir democrático. Y eso es un gran error de concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estás coartando, digamos, si efectivamente vamos a vivir en sociedades plurales, al decir una cosa como esa estás coartando un elemento de la individualidad y de la identidad personal muy importante y que es el factor religioso. O sea, vos no podés seguir siendo persona y eliminar el factor religioso de alguien. No le podés decir a una persona, deja de ser quien sos para poder entrar a la arena pública. Porque técnicamente eso es lo que se está diciendo que no hay que hacer. Exactamente. Entonces, sí, es una contradicción en sí mismo el planteo. No me quiero ir igual, pero me parece que medio me respondiste. Entonces, en general nos tiramos, o la iglesia evangélica se tira hacia la derecha, generalmente por una cuestión también de que desde el lado de la izquierda está este discurso profundamente anticristiano. Bueno, mira, cuando vos me dijiste que querías charlar un poquito de esto, me puse a recordar y dije, ¿a quién leí hablando sobre esto? Sobre este, vos decís, un maridaje. Me gusta que vengas investigado. Un maridaje entre lo que podríamos decir las posiciones más conservadoras y el cristianismo, ¿no? En bloque. Como Néstor en bloque. Néstor en bloque. Martin Luther King
en la carta de Birmingham, cuando él está en prisión, en la carta de Birmingham, él escribe unas palabras fuertísimas, digamos, como llamando la atención. Pensemos, Martin Luther King en medio de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en los años 60, lo meten en prisión y él manda una carta a sus compañeros cristianos, ¿sí? Pero él dice, lo que voy a leer a continuación, dice: la iglesia contemporánea es a menudo una voz débil y sin timbre, de sonido incierto. Es que a menudo es defensora engreída del statu quo. En vez de sentirse perturbada por la presencia de la iglesia, la estructura del poder de la comunidad promedia se beneficia de la aprobación tácita y a veces verbal de la iglesia al dejar las cosas tal como están. Pero, ojo, esto es del 62, por ahí, no recuerdo exactamente la carta de Birmingham, pero es principio de los 60. Pero el juicio de Dios, dice Martin Luther King, rige para la iglesia más que nunca. Si la iglesia de hoy, escucha, esto tiene más de 60 años, si la iglesia de hoy no recobra el espíritu de sacrificio de la iglesia primitiva, perderá su autenticidad, echará a perder la lealtad de millones de personas y acabará desacreditada como si se tratara de algún club social irrelevante, desprovisto de sentido para el siglo XX. Todos los días me encuentro con jóvenes cuya desilusión por la actitud de la iglesia se ha convertido en un auténtico asco. Amigo, pero ¿qué lo escribió hace 5 días? Es increíble. Increíble. O sea, no la puede clavar más al ángulo en lo que está diciendo. Porque acá nos está avisando, digamos. Nos está avisando y pareciera que muchos creyentes todavía no escuchan esta sabiduría profética, ¿sí? Esta sabiduría que nos está comunicando desde hace 60 años Martin Luther King. Martín Lutero, dato de color, a Martin Luther King en realidad se llamaba de otra forma, se llamaba Martin King. Lo sé, y se puso ese nombre. Se puso Martin Luther por Lutero. Lutero también gustaba decir que muchas veces la iglesia y los poderes temporales, dice, se rascan mutuamente la espalda. ¿Sí? Como esta idea de que hay un beneficio mutuo. Es como decir, bueno, yo te doy desde mi discurso, desde mis púlpitos, yo te banco lo que vos estás diciendo, tu línea, tu forma de entender la sociedad, vos me das, qué sé yo, plata para hacer ciertas cosas, cierta legitimidad, ciertos valores. Pero yo lo que encuentro en la historia de la iglesia, y fuertemente con la figura de Constantino I, ¿sí? En el año 313 con el Edicto de Milán, pero también, y más fuertemente todavía, con Teodosio I en el año 380, con el Edicto de Tesalónica, es que cuando se produce esta alianza, nosotros como cristianos decimos, bueno, finalmente vamos a tener la manpower, vamos a tener la mano de obra, sí, como para poder bajar nuestros valores a la sociedad. Pero eso es interesante. Es una trampa en realidad. Es una trampa. It's a trap. Es una trampa. ¿Por qué? Porque el evangelio no funciona así. El evangelio, Jesús lo dice claramente, ¿sí? Es como una levadura que parece que está perdida por ahí, pero sin embargo leuda toda la masa. Claro. Entonces, no es desde arriba hacia abajo. Es de abajo hacia arriba. Y eso pareciera que quizás todavía muchos no lo terminan de entender. Es contraintuitivo también. O sea, uno pensaría que... esto me lo dijo mi pastor una vez, que a veces es mucho más sencillo imponer una idea, a veces es mucho más simple, esto es así porque es así, que tomarse el trabajo de llegar al fondo de por qué es beneficioso o de conocer el corazón de la persona, y de abajo hacia arriba, que desde el interior que la gente cambie. Y sin lugar a dudas creo que esa es una engaña pichanga en la que muchos siguen cayendo todavía. Sí. Porque hay una corriente fuerte, casi mesiánica, te diría, de que no, cuando tomemos el poder, igual consulta. Todo esto que estamos diciendo no significa necesariamente que un cristiano no debe involucrarse en política. Claro que no. Y acá quizás me sirve traer a la discusión como una categoría teórica, como para ayudarnos a hablar. Porque, viste, cuando uno dice política, es como un cúmulo de cosas que es todo y no es nada, ¿no? Hay una politóloga que se llama Chantal Mouffe, que... propone una distinción que nos puede servir para entender. Y ella distingue la política de lo político. ¿Sí? Ok. La política, dice Chantal Mouffe, tiene que ver con las relaciones humanas per se, digamos. Es decir, nosotros cuando estamos hablando hay una relación política acá. ¿Por qué? Porque somos, cuando hablamos de la política, en el fondo estamos diciendo la polis, ¿sí? La vida en sociedad.
Entonces, en nuestros intercambios, uno con uno, en el barrio, en la casa, en la escuela, se hace política de muchas maneras, porque es simplemente vivir en sociedad, ¿sí? Yo tengo esta idea, vos tenés esta idea, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo, ¿sí? Clarísimo. Eso sería, para Chantal Mouffe, la política. Que después Michel Foucault, te habla de la microfísica del poder, ¿sí? Es como decir, como los intercambios en un nivel como más concreto. Pero ella dice después, también está lo político, que más bien tiene que ver con la estructura del Estado, con el manejo de los bienes públicos, el bien común, con la cuestión más partidaria también. Entonces, ¿somos seres políticos? Definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. Entonces, al vivir en sociedad, vivimos en la polis, por lo tanto, intercambiamos, ¿sí? Ahora, hacer el camino de lo político, ¿sí? Yo creo que sería muy bueno poder hacer la distinción de las vocaciones como un camino que siguen las personas o los acuerdos de pequeños grupos, pero mucho cuidado con que la iglesia en bloque, como Néstor, de vuelta, se meta o se identifique con cierta línea, con ciertos discursos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser una alternativa, digamos. Está llamada a ser una alternativa. Y si se termina identificando, pierde su capacidad de ser un testimonio. Es como que se cierra el círculo y volvemos a lo que hablábamos antes. O sea, ya estuvo la película de la iglesia en el poder y no salió bien, ni para la sociedad, creo, ni para nosotros, ni para la iglesia en sí. Entonces, no tendría sentido volver a repetirla. Igual creo que es complicado hablar también de estos temas porque hay como una cuestión de el status quo legitimar. Ahí va, se me lengua la traba. Pero hay una cuestión de lo que decías antes, una comodidad, ¿entendés? O sea, si yo estoy y tenemos un diálogo y yo te rasco la espalda, vos me la rascas a mí, yo no te molesto a vos, vos no me molestas a mí, todo está bien. Y medio que pensar en abandonar esos estratos de poder también da miedo, porque no hay forma de que no te termine de alguna manera perjudicando, porque ser una alternativa es ser disidente, y ser disidente es ser en algún punto perseguido, y no sé si estamos acostumbrados a ser perseguidos. No, o sea, a nadie le gusta esa.